Bueno, saludos a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros aquí en nuestro Facebook Live. Soy Miguel Sánchez Ávila y queremos enviar saludos a toda nuestra vasta audiencia, tanto a nivel local como aquí en los Estados Unidos de América, por igual a nivel internacional, de todos aquellos hermanos, hermanas que pueden enlazarse junto a nosotros, que siempre se enlazan aquí tanto en nuestras transmisiones de oración como por igual en nuestras transmisiones en vivo, donde pues estamos cada vez más, ¿verdad?, llegando con el mensaje de la palabra del Señor, llegando con estudios bíblicos, mensaje, oración para el propósito, con el solo propósito y la sola idea de edificar al cuerpo de Cristo. Y precisamente pues esto es lo que es nuestro llamado y a lo cual el Señor nos hizo el acercamiento, obviamente, al igual que a muchos otros, los cuales el Señor llamó para su gloria. Bueno, hemos puesto un título porque de verdad este título que hemos nosotros puesto para esta transmisión en vivo aquí en nuestro Facebook Live de verdad lo amerita, y es sencillamente tiempo de crisis en el Evangelio. Yo quiero entrar de lleno, y antes de desarrollar nuestro tema, tenemos aquí material audiovisual, tenemos aquí la Biblia textual junto a nosotros para hacer referencia, y tenemos nuestro libro Desenmascarando, edición ampliada y corregida. Vamos a ver para que usted lo vea. Este es nuestro libro Desenmascarando. Usted puede ver aquí, es muy conocido, que aquí pues desenmascaramos todos estos símbolos que como creyentes debemos de evitar. Hablamos, ¿verdad?, sobre todo de dónde salieron todos estos engaños en el contexto histórico de Babilonia, pero no solo eso. Nosotros pues obviamente a través de este libro el Señor nos instruyó de una forma bien estratégica para no solo llamar la atención por ese simbolismo, y aquellos que tendrían, ¿verdad?, gusto por el ocultismo lo adquirieran y leyeran la verdad y supieran lo que es la verdadera doctrina, porque en este libro nosotros hablamos también de la simbología del Espíritu Santo, hablamos del fruto del Espíritu y hablamos de los dones del Espíritu, que es precisamente lo que el diablo se está robando hoy día, y es precisamente a eso lo que va enfocado nuestra transmisión. Bueno, antes que nada, sucede en este día, en estos tiempos, que la gente se la pasa enrollada en mucha controversia. Pongamos un ejemplo, allá en Puerto Rico, cualquier cosa, yo digo de Puerto Rico porque allá fue que yo viví. En Puerto Rico, cualquier cosa que sale, bueno, claro, viajamos por Latinoamérica y en Latinoamérica es el mismo cantar. Cualquier cosa de política, cualquier tontería, hacen un issue, explotan, se la pasan quemándose los unos a los otros, en política se queman, termina y siempre la misma corrupción y la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como eso se da mucho de fashion en estos días, pues la gente lo interpreta a que todo el mundo son ellos. O sea, en pocas palabras, si yo voy a hablar del Evangelio y yo voy a confrontar con la doctrina bíblica como es, entonces la gente interpreta que es que yo estoy buscando controversia, o que es que yo estoy armando lío, o que yo... No es eso. Es que hay que hablar la doctrina bíblica. Una cosa es que yo me meta en la vida personal de un predicador, que yo me ponga a juzgar la vida personal de ese predicador. Otra cosa es que yo juzgue las cosas por la lupa bíblica. Bien dice la palabra, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces yo me estoy aplicando la palabra que predico y la palabra que el Señor me ha dado. Entonces, no se trata de controversia. La controversia la hacen ustedes con sus líos políticos y con sus revoluciones y con todo lo que ustedes prenden en sus países o lo que sea. No es controversia, es hablar la doctrina bíblica, porque yo nunca me meteré jamás en la vida personal de predicador. Si tienen problemas en la iglesia, de qué sé yo, de fraude, en eso yo no me meto. Yo sí, ¿verdad? Si son falsas doctrinas, ya en este caso sí, pero en la iglesia evangélica pues lo que hablamos es la doctrina, porque se supone que aquí nosotros seamos conocedores de la doctrina bíblica. Entonces siempre sale la gente con el no juzgar. Eso es ahora, porque cuando sea en la otra vida van a echar culpas. Esto es un reflejo de lo que sucedió cuando entró el pecado a la humanidad. Adán, Eva, la serpiente, se echaron culpa. Adán, ¿qué pasó? Pues la serpiente, la mujer que tú me diste me hizo comer. Eva, ¿qué pasó? Pues la serpiente esta de aquí fue la que me tentó. En la otra vida, que esa vida viene, está a la vuelta de la esquina, porque esto es temporal. Usted lo sabe. O sea, vamos a ser sinceros. En la otra vida, ¿qué va a pasar? Bueno, van a decir, ay, pero señor, el pastor que lleva a la iglesia, o el predicador que predicaba en el internet, él dijo que los dones no estaban activos, que la sangre de Cristo era para amuletos, que yo no podía ungir las casas. Él me dijo esto, y dijo el predicador, y dijo el predicador. Entonces, quizá usted que me ve ahora hablando de la falsa doctrina de esos predicadores,
quizás hasta yo en la otra vida me tenga que meter en el medio para que esos predicadores en la otra vida no los linchen. Porque ahora los defienden y dicen que no se deben de juzgar, pero en la otra vida, en el día del juicio, cuando les toque pagar cuentas a Dios y cuando sean condenados, van a decir culpas y van a echar culpa y van a tirar peste. Bueno, yo voy a hablar de esto antes de entrar de lleno con nuestro tema, digámoslo así de forma introductoria, porque yo no sé qué es lo que le pasa a la gente con el no juzgar mal aplicado. Lo demás de la palabra no se lo conocen, pero se conocen esto mal aplicado. O sea, un hermano, esto yo lo he contado varias veces, un hermano tuvo una vez un sueño en el cual él soñó que llegó el arrebatamiento y en esa iglesia donde él soñó que todos, absolutamente todos se quedaban, era una mega iglesia gigantesca y ninguno creía en el arrebatamiento. Se la pasaba en estas cosas de la prosperidad y qué sé yo, se les predicó, se les avisó, nadie hizo caso, sino que siguieron a su apóstol de turno. ¿Qué pasó? Él soñó que llegó el arrebatamiento y todos se quedaron, todos se quedaron. Y llegó uno a la iglesia que estaba, él vio en el sueño como que anodadado, como que en shock, no podía salir del shock y dijo que llegó el arrebatamiento. Entonces, en medio del shock, soñó él, en medio del shock y en medio de esa situación, de momento, la primera reacción a los minutos fue que toda la iglesia se abalanzó contra el apóstol, su familia, sus hijos, quemaron sus bienes, les comenzaron a hacer daño, les comenzaron a golpear. Y claro, mi hermano, la culpa no era solo del apóstol de ese sueño, era de ellos, porque se les dijo, el apóstol, digámoslo así, o el predicador, solo predicaba lo que a ellos les gustaban y era un oportunista, pero peor fueron ellos, peor es usted. Ahora mismo, más bien usted debe de dar gracias a Dios que hay alguien que le predica la verdad, porque o sea, ¿qué es lo que yo le voy a pedir a usted allá en su casa? O sea, yo no le estoy a usted quitando nada. Aquí los que aportan lo hacen voluntariamente y yo a usted, yo no le estoy sacando nada por eso. Entonces, estos predicadores lo que hacen es engañar, engatusar a sus feligreses y además de vivir de ello, también, mi hermano, les están robando la vida eterna, porque el que no cree en el Espíritu Santo vive un evangelio incompleto y el que dice que lo de Dios es del diablo es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso es, o sea, el Espíritu Santo es el segundo consolador y es el que está trabajando hoy día. Entonces están en el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es que están tan cegados que no pueden ver en la verdad y por eso es imperdonable, porque tuvieron una oportunidad le dijeron a lo de Dios del diablo y eso es lo que hace. Blasfeman contra el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede hoy día. Entonces no me venga con esto no juzgar y estas tonterías, porque como quiera, si usted ha podido ver, nosotros llevamos predicando ya de años y nada de esto nos ha detenido. Así que el no juzgar, aplíqueselo usted y aplíqueselo bien. Ahora dicen eso. Ahora defienden a sus pastores, a sus apóstoles y qué sé yo. Pero cuando estén frente a Dios, les van a echar culpa, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Van a echar culpa y aunque echen culpa, se van a haber perdido para siempre, porque aunque sea hasta la más mínima grabación de lo que les habló la verdad, el Señor se las va a mostrar en la cara, porque no va a haber excusa. Y estas grabaciones de nosotros, Dios se las va a mostrar, no va a haber excusa. Mi hermano, apenas ha evolucionado la tecnología en los últimos años. Del año 2010 para acá, los últimos 10 años ha evolucionado de una manera terrible. Cualquiera puede grabar cualquier cosa porque tiene a la mano un teléfono celular y el teléfono celular tiene cámara hasta de alta resolución. ¿Qué tecnología no existe desde hace rato en el cielo? Que todo está siendo grabado. No solo eso, sino que de Dios nada se escapa. Él es el omnipotente. Entonces, dejémonos de esas tonterías, porque aquí yo trato es la doctrina bíblica. A mí no me importa si es un predicador conocido, si es de un nombre conocido. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es aclarar la doctrina bíblica, porque entonces, ¿qué pasa? Viene a predicar a alguien y de momento le van a salir con los cuentos de estos supuestos predicadores famosos o conocidos de que la sangre de Cristo no tiene poder, de que no se pueden ungir las casas porque también eso es amuleto, de que cualquiera se puede suicidar dependiendo la condición y que puede ser salvo, todo eso disparate. Y ahora también quitando el atributo al Espíritu Santo, y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, así la Biblia lo llama y así la Biblia lo dice. Yo voy a enseñar unos videos y yo voy a mencionar con nombre y apellido porque es que están influenciando las masas, están influenciando a la gente. Y aunque hay hermanos, quizás como usted, algunos de los que nos sintonizan o los que nos están viendo, hermanos, que son celosos de la doctrina bíblica, hay otros que son meramente unos mediocres. O sea, ¿qué hacen? Bueno, su vida es las 8 horas de trabajo, regresan a casa a dormir, comer, ver televisión y si acaso el domingo a la iglesia o aprender en YouTube al primero que consiguen y lo primero que escuchan, eso rápidamente lo creen. Ese es el modus vivendi o el estándar de hoy día de muchos. Eso es lo que sucede.
Bueno, yo tengo por aquí a una persona, nosotros hemos hablado anteriormente, este video está siendo originalmente grabado en nuestro canal de Facebook aquí donde usted nos puede sintonizar en nuestro Facebook Live. Nosotros también lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube. Los de YouTube, les recordamos, ¿verdad?, que usted puede accesar a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/diagonal miguelsanchezavila.org, y los que están aquí en Facebook a nuestro canal en YouTube, es fácil, www.youtube.com/o/diagonal Miguel Sánchez Ávila. Fácil para que vean nuestros videos. Nosotros compartimos aquí en nuestra página, siempre compartimos los videos que también grabamos en YouTube a nuestra página de Facebook, y hablamos con nombre y apellido sobre una lista de predicadores que respaldan ciertas cosas. Yo tengo que también mostrar videos, porque también yo tengo que dar, bueno, para que usted mismo vea, si usted no ha visto, y ahí no respondía, no, que yo no he visto esto, pues yo tengo que mostrar lo que ellos dicen. Entonces, esta es la otra. Yo no tengo que ver una predicación completa donde el hombre dice, hola, Dios le bendiga, saludos, y el hombre la predicación de 3 horas para yo decir en toda la predicación, verdaderamente sí, lo dijo. Mire, mi hermano, o sea, usted es un adulto y usted no es un tonto. O sea, yo tengo que sacar los extractos de la parte donde se dijo. Yo no tengo que ver toda una predicación. Si alguien literalmente dice algo, por ejemplo, la profecía no está activa, o que no existen los apóstoles hoy día, o que la sangre de Cristo no tiene poder. ¿Para qué yo tengo entonces, mi hermano, que estar viendo un video desde el principio al fin de todo un mensaje si en ese extracto ya se explica todo? O sea, usted es más inteligente que eso. O sea, yo no sé qué es lo que pasa hoy día con la gente, pero defienden lo indefendible. Pero como les digo, eso va a ser en esta vida, solo en esta vida, pero en la otra, ustedes les van a echar culpa y ahí van a hacer lo que condenan y lo que en su contexto de verdad es. O sea, ejemplo, yo no me estoy cayendo a puño con ningún pastor, yo no estoy aquí diciendo nada de su vida personal, yo lo que estoy es llegando a la doctrina bíblica. Entonces, no va a haber excusa. Ahora dicen no juzgar, pero en la otra vida van a estar con la excusa de por qué no me dijeron y van a estarle echando la culpa a ellos, de que ellos son unos mentirosos, de que... pero ellos no van a tener tanta culpa como usted que les creyó teniendo la oportunidad. Bueno, vamos a ver aquí y rápidamente, ¿verdad? Yo quiero que usted nos acompañe a ver unas ciertas imágenes, porque esta lista de predicadores que ya hemos mostrado son conocidos. A mí no me importa, o sea... En el campo anglosajón, más conocido como el campo entre comillas americano, en el campo anglosajón está el caso de John MacArthur. Esta persona, él no cree en el Espíritu Santo, no cree en los dones de sanidad. Bueno, entonces cuando yo oro en el nombre de Jesús y alguien se sana, parece que él piensa que eso es que yo soy que me lo invento. Él no cree en las lenguas, o sea que si nosotros hablamos lenguas por el poder del Espíritu Santo, eso parece que es que nosotros nos inventamos. O sea, es algo terrible. Entonces estamos hablando también de que Miguel Núñez está por el mismo camino. Otro también conocido ya en la parte hispana. Otro más por allá es Armando Alducín. O sea, yo les quiero explicar algo. Este Alducín ha confundido a muchos relacionado a esto de la profecía. De ahí es donde sale. Él dice que los profetas no existen porque el canon se cerró. Ven acá. Una cosa es el canon bíblico, el cual está cerrado. Otra cosa es la profecía fuera del canon bíblico, porque la profecía que Dios da no es solo el canon bíblico. Es lo mismo con el caso de los apóstoles y el ministerio apostólico. Una cosa son los 12 apóstoles principales que Jesucristo eligió. Otra cosa es el llamado apostólico. La palabra misionero no sale en la Biblia porque de la traducción del latín misionero es la palabra griega apóstol. Y los misioneros siempre han existido. Lo que pasa es que en la traducción, en la evolución del idioma, en el caso de nuestro idioma español, se decidió usar misionero en respeto a los que fueron los 12 apóstoles iniciales de Jesús. Pero Cristo no tenía solamente 12 discípulos, esos eran los 12 principales. Lo que pasa es que no leen la Biblia. Usted tiene que leer donde Cristo oró y se puso en comunión al Padre para que la unión de Dios, porque Dios es Trinidad, o sea, Padre y Espíritu Santo siempre va a estar unido, y el que Jesucristo orara y clamara al Padre no es que era inferior al Padre, es que ellos son uno y no pueden hacer decisiones en desunión. Ellos están unidos para todo. No es como el pueblo cristiano muchas veces. Él oró, él clamó, le pidió al Padre, y el Padre de todos los discípulos le reveló esos 12 principales, pero había más. Cuando Jesucristo transformó, o sea, multiplicó los panes y los peces, es claro, lo querían hacer rey, y después él los bajó de la nube y mucha gente se fueron decepcionada, entre ellos los discípulos. Y él le dijo a los 12 principales que se iban a ir. Ellos dijeron, Señor, pero ¿a quién iremos? Si tendremos palabras de vida, si solamente contigo hay palabras de vida eterna. Mi hermano, lea la Biblia, son historias básicas.
Tiene que ir a los cultos bíblicos, a las escuelas dominicales. Entonces, ¿qué pasa aquí? 12 apóstoles principales, pero de ellos, otros hicieron la obra apostólica. Mi hermano, ahí en nuestro canal de YouTube, nosotros hablamos sobre el caso de Santiago, sobre el caso de Judas. Habían varios. Los hermanos de Jesús no creían en él. Se convirtieron después y después de la resurrección de Jesucristo. Ahí, cuando llegó el Espíritu Santo, ellos estaban allí. Y precisamente la epístola o carta de Santiago y de Judas es de los que fueron los hermanos de Jesús. Entonces, ellos también fueron apóstoles, hicieron la obra apostólica. Una cosa son los 12 apóstoles iniciales con lo que Jesucristo comenzó. Otra cosa también es el apóstol Pablo, que él no estuvo con Jesucristo en su ministerio terrenal. Además de que no estuvo con Cristo en su ministerio terrenal, él tampoco fue testigo de la resurrección del Maestro cuando el Maestro todavía había recién resucitado. Él fue testigo después cuando el Señor se le apareció, pero no fue testigo de la resurrección en la misma materia que los apóstoles. Y como quiera, él manifestó ser apóstol y Dios lo aprobó. Porque la mayoría de la Biblia, o sea, lo que se llama las cartas paulinas, las epístolas de Pablo, las tenemos aquí en la mayoría del Nuevo Testamento. Y es precisamente lo que vamos a hacer referencia, como en el caso de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13, que se nos habla de los dones y se nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, o sea, es increíble. O sea, yo no sé qué es lo que le pasa hoy día a la gente. O sea, lo que pasa es, ahora yo vengo aquí y explico todo completo, porque las cosas se explican completas y yo doy en parte razón cuando hay razón. Y si se la tiene completa, se la doy completa. Si la tiene en parte, se la doy en parte. Entonces han salido algunos a decir, no, que soberbia. Mire, compay, o sea, la humildad significa mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición. No aceptar lo incorrecto como correcto. O sea, lo que pasa es que creen que por meros opiniones ya nacieron aprendidos y hasta de los mismos embustes o las cosas que se inventan se las creen. Están mal. O sea, yo no le voy a decir que sí si usted está equivocado. Nosotros, o sea, conocemos la palabra. Entonces, o sea, surgen estos movimientos apostólicos y ahí es donde viene la confusión. Ya no se usa la palabra misionero de la traducción en latín porque es una palabra latina. Usan la palabra apóstol para ponerse o engrandecerse como la más gran cosa, para inyectar estas falsas teologías de la prosperidad, y ahí es donde sale eso. Pero realmente el llamado apostólico siempre ha existido. Lo que pasa es que una cosa es el canon cerrado, aquello que no puede ser alterado, de aquellos que Dios inspiró para que redactasen las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, y otra cosa son aquellos que llevan el llamado apostólico o la obra misionera, que es lo que significa apostólica. Yo he explicado varias veces en nuestros videos anteriormente que en el tiempo de Jesús el hebreo era el idioma del templo. El arameo era el idioma que comúnmente hablaban los judíos. El griego era el idioma del comercio y el latín era el idioma del Imperio Romano. Entonces, bueno, cuando usted dice misionero y apóstol es lo mismo, lo único que misionero viene de la traducción del latín el griego, pero es lo mismo. Por eso la palabra misionero no sale en la Biblia, pero sale apóstol, que es lo mismo. Entonces, eso es lo que pasa, esa es la confusión, eso es lo que sucede. Hay apóstoles hoy día. Para mí, los apóstoles de hoy día son aquellos que llevan la obra apostólica y que son los misioneros que yo desde niño siempre conocí. ¿Cómo es eso? Bueno, los que iban a los países, pasaban hambre con la gente, predicaban, llevaban comida a los necesitados, no se creían la gran cosa ni decían, yo soy el misionero del apóstol tal o qué sé yo, no me diga hermano, dígame apóstol. Eso para mí no son apóstoles nada, y ahí yo le doy la razón. De eso de apóstoles, como la Biblia dice, muchos que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahí sí yo le doy la razón. Pero las cosas hay que hablarlas en su contexto, mi hermano, porque yo no puedo decir que no existen los apóstoles, porque los apóstoles son los misioneros. Entonces esa es la confusión, porque es que la Biblia no fue escrita en el español originalmente. El español, nuestro idioma, se comenzó apenas, mi hermano, del latín a estar formando del siglo VI al siglo X. Y nosotros estamos hablando apenas de Jesucristo y los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana, siglo I. El año 0 nunca existió, por si acaso. El inglés ya en el siglo V estaba formado, el español todavía fue después como lengua romance. Entonces yo no puedo decir, o sea, yo tengo que ver los idiomas originales, hebreo, arameo, griego, helenístico. Yo tengo que estudiar las cosas en su contexto y no escuchar a cualquiera y decir, los apóstoles no existen. Y eso es lo que dice el señor Alducín. Bueno, ya ahora que hemos explicado algo, pues ahora yo voy a ver acá junto con ustedes este video que está por ahí en YouTube, que usted si quiere, no sé, lo puede ver después de un programa o un segmento en donde él dice que los apóstoles no existen. Entonces,
Yo sé que como seres humanos nos podemos equivocar y que hay errores. La cuestión es, y la diferencia es cuando realmente conocemos que nos equivocamos. Vamos a ver por acá. Permíteme quitar por aquí rápidamente el destello este de luz aquí ahora. Vamos a ver por aquí el video. Así que aquí está uno. ¿Cómo es la cosa? Explíquenos cuál es su posición, por lo menos. Yo soy humildemente pastor. Siervos inútiles es lo que somos realmente. Bueno, esto tomaría, ¿verdad? Casi, ahora sí que un programa entero, César. Y ya lo hemos debatido bastante tiempo. Mi posición particular es que yo no veo en ninguna parte del Nuevo Testamento de dónde sacaron comenzar a llamarnos apóstoles cuando históricamente desde hace 2000 años y precisamente hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, que realmente es cuando la apostasía está cobrando mayor ímpetu y mayor fuerza, comenzaron ciertas personas a llamarse apóstoles. En Efesios 2:20 dice la Biblia que todos nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia cristiana está edificada sobre un fundamento. Y este fundamento dice, son los apóstoles y los profetas. Entonces, es claro que hay un fundamento sobre el cual, que es la doctrina, como dicen Judas, una fe que nos es común a todos. Bueno, ahí él está explicando. Y seguimos edificando nuestra fe sobre el fundamento que los apóstoles de Jesucristo, que él nombró y que tenían que tener ciertas características para ser nombrados apóstoles, pudiera la iglesia ser edificada. Entonces, no creo que se pueda poner un fundamento sobre otro. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, si alguien comienza después de 2000 años que nadie se llamó apóstol, ni los padres de iglesia, Tertuliano, Policarpo, nadie jamás, ni los más grandes hombres de Dios, ni pastores de hace 2000 años, ni Charles Spurgeon, ni David Brainerd, ni Hudson Taylor, se llamaron jamás apóstoles. ¿Por qué ahora en el siglo XXI? Vamos a responder la pregunta del señor Alducín. Y es lo que yo rápidamente he venido explicando acá. Mire, como he venido diciendo y ya dije, vuelvo y repito aquí en nuestro video. No se llamaron apóstoles por la respeto a los que fueron los dos iniciales, pero el apóstol Pablo no estuvo ni con Jesucristo en su ministerio terrenal, ni fue testigo realmente de su resurrección luego de que él resucitó, porque él no fue parte de los 12, inclusive el que sustituyó a Judas Iscariote fue Matías. Lo otro que explico es, no se usó en la traducción al castellano apóstol, pero se usó misionero, entonces sí se usó. Lo que pasa es que la traducción entre misionero y apóstol, misionero viene del latín, apóstol viene del griego, pero es lo mismo. Esa es lo que el señor Alducín parece que realmente no le enseñaron. Entonces, es lo que ellos siempre dicen, o sea, yo lo explico. Una cosa es el canon, una cosa es la doctrina apostólica, donde está fundamentada nuestra fe. Pero lo que pasa es que la mayoría de la doctrina apostólica viene del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no fue ni tan siquiera uno de los 12 originales, ni tampoco fue el que eligió, el que fue elegido para suceder a Judas Iscariote. El que sucedió a Judas Iscariote fue Matías, y sin embargo por el apóstol Pablo nos llega eso. En el caso de las cartas, bueno, el apóstol Pablo, las cartas paulinas, pero las epístolas o las cartas que también tenemos, como el caso de Judas y Santiago, ninguno de ellos fueron ni el Judas ni el Santiago de discípulo de Jesucristo, porque Jesús tuvo dos Judas, Judas el Iscariote y Judas el que le dicen Tadeo. Pero él no fue, ninguno fue, obviamente, el escritor del Evangelio de Judas, fue el hermano de Jesús. Y el caso de Santiago, no fue ni Santiago el mayor ni Santiago el menor, fue Santiago el justo, y el que también a veces confunden con el menor. Pero la realidad es que las epístolas en Santiago y Judas las escribieron los hermanos de Jesús, que llegó el Espíritu Santo el día del Pentecostés, cuando ellos esperaron y junto a María fueron parte de la comunidad judio-cristiana en Jerusalén. Entonces, o sea, esto es limitar a Dios y es causar una doble confusión. Porque por un lado están los apostolobos, sinvergüenza, que lo siguen y les lamben las botas, olvídese. Pero por otro lado también están esta gente que dicen que lo de apóstol, que no es, hay que decir las cosas en su contexto. Si yo voy a combatir el caso de la apostasía, de la prosperidad o qué sé yo, tengo que hablar las cosas en su contexto. Y es más, la apostasía que habla usted, señor Alducín, que habla el apóstol Pablo y que la Biblia habla que venía, era la mezcla entre la iglesia y el Estado romano, donde surgió en el 313 después de Cristo la institución católica romana como resultado de esa mezcla, que luego tuvo que haber una reforma para llevar a cabo el modelo más original de acuerdo a como fue en el primer siglo de la era cristiana. Porque Pablo, los apóstoles, cuando los iban a adorar, ellos rechazaron la adoración.
O sea, los apóstoles nunca hablaron de venerar a María, nunca dieron estampillas, nunca hablaron de beatificación, nunca dijeron que el que es creyente en Cristo no se puede casar. Pablo aconsejaba no casarse, pero para él haber sido miembro del Sanedrín, cuando perseguía a la iglesia, Pablo tuvo que haber sido casado. De que después haya enviudado, la Biblia no da detalles, pero cuando vemos en el caso de la historia, pues sí. Entonces, ¿por qué hay que buscarle tanta vuelta y darle tanto color al asunto? Aclaro allí. Ahora, bueno, voy a aclarar otra cosa más por aquí, porque el señor Alducín, que tiene una cierta cantidad de seguidores, él también dice que la profecía no existe. Entonces, ya en esta materia de decir que la profecía no existe, yo me voy a meter también aquí más profundo, porque si usted dice que la profecía no existe, que se cerró el canon, como ahora dicen, porque es que lo que pasa es que una cosa es el canon, otra cosa es la palabra profética de este tiempo, una cosa son los 12 apóstoles de Jesús iniciales, otra cosa es otra cosa es el llamado apostólico, es sencillamente la predicación. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice por aquí el señor Armando Alducín relacionado a la profecía, y yo sigo explicando por acá. Profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. Dice en Corintios capítulo 14 versículo 2 y 3 que en el Nuevo Testamento profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces en el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle gran a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. Mire lo que dice ahora. Se va a acabar dentro de un mes. O que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona, o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Mire, lo dijo. Todo esto es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. Y todo lo que Dios quería decirnos, ya nos los dijo en estos 66 libros. Por eso termina la Biblia diciendo, el que le agregue una palabra, o el que le quite... Ahora, vamos a poner una pausa. Este hombre se contradice en lo que dice. El que dice que no se le puede añadir ni quitar es el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Y él dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero era Juan el Bautista. Entonces, ¿qué significa ahora cuando él dice que no le puedes quitar ni añadir? Cuando el apóstol Juan, el apóstol, recibe la revelación profética del libro del Apocalipsis, Alducín, entonces la profecía no terminó, siguió de corrido. Porque la palabra profética que tenemos, el libro profético en el caso del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, y Juan fungía de apóstol. Jesucristo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, referido a la nación de Israel. Entonces usted no sabe ni lo que está predicando, y en parte está comenzando a hablar una verdad de la profecía, pero luego se enreda. O sea, es que usted no tiene claro lo que es la verdad. Entonces, o sea, decir que si viene alguien y le dice, Dios me muestra que eso es para ti, que eso es brujería. Bueno, hermano, perdóname, pero depende. Si la persona está hablando en la carne, yo digo, bueno, ese es un fruto de la carne. Pero si Dios muestra. ¿Cómo usted me puede explicar a mí de personas que hasta le mostraron que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iba a ganar y ganaron? Entonces usted me va a decir que la profecía es falsa. O sea, está mal. Una cosa es el canon profético, Alducín. Otra cosa es la profecía dada en este tiempo y el don de profecía. La Biblia habla de 9 dones principales, y no es que solamente son esos 9, hay más. Pero hay 9 dones principales y están divididos en 3 grupos. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Los dones de revelación son los dones que nosotros podemos saber que son palabra de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento, donde se mueve un ministerio profético. En los dones de poder, en el caso de los dones de inspiración está también, ¿verdad?, el caso del don de profecía. No es lo mismo que el ministerio profético, pero si los 9 dones están activos, quiere decir entonces que el ministerio profético está activo. Yo voy a buscar aquí rápidamente, ¿verdad?, en el caso de nuestro libro Desenmascarando. Aquí nosotros hablamos, ¿verdad?, sobre todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a correr acá. O sea, dones de inspiración,
dones de inspiración. El don de profecía es un don de inspiración. El don de poder es el don de la fe. Mire por acá, estos son la división que nosotros hacemos en nuestro libro Desenmascarando de todos estos dones del Espíritu Santo. Hermano, eso no me los invento yo. Esa es la clasificación que se hace en los estudios de teología y en los estudios de la palabra. Pero se ordenan de esa forma a la manera en la que ya la palabra lo dice. Yo voy a buscar rápidamente la cita bíblica porque Pablo aclara sobre eso. Dones de revelación, palabra de ciencia o conocimiento, ya lo habíamos dicho, palabra de sabiduría, palabra de discernimiento, o sea, discernimiento de espíritu, dones de poder, fe, sanidades, milagros, dones de inspiración, profecía, género de lengua, interpretación de lengua. Entonces, ¿está la profecía o no está la profecía? Es que mi hermano, cuando el día del Pentecostés llegó, Pedro fue movido por el Espíritu Santo y confirmó la profecía de Joel, que los jóvenes, o sea, los ancianos, queriendo decir que sin discriminación de edad, verían visiones, soñarían, tenían sueños. Entonces, esta persona, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, yo tengo que hacer estos en vivo y tengo que hacer estas cosas dirigidos también a un gran número de personas, porque a un gran número de personas esta persona se dirige diciendo todos estos disparates, y este no es uno de los disparates que él dice muchas otras cosas aberradas y sin sentido. Él dice que dependiendo de la situación una persona se puede quitar la vida. Yo no voy a hablar de esto en esta transmisión porque ya hablamos sobre esto en otros videos que nosotros tenemos en nuestro canal en YouTube y que hemos compartido también aquí en nuestra página de Facebook. Pero esta parte sobre el caso, mi hermano, en esta parte, esto yo lo tengo que hablar. Porque es la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, ellos dicen que este hombre, que la sangre de Cristo no se puede usar como amuleto. Yo no uso la sangre de Cristo como amuleto. Si yo soy creyente en la verdad no es amuleto. Entonces, una cosa es que yo diga, pues yo voy a dejar abierta la Biblia en el Salmo 91, sin yo leer ni lo que dice ahí. O que sin ser yo creyente o sin ser yo verdaderamente firme, voy a decir, ay, me cubro con la sangre de Cristo, sin orar ni nada. Pero hay que ver las cosas bien, porque también es un proceso de fe. Entonces, es una cosa terrible. O sea, quieren quitar y quieren robar la fe de la gente, además de vivir de ellos. Porque si es pastor, pues obviamente vive de ofrenda, vive de los diezmos de la congregación. La gente es la que le paga todo. Entonces, ese es el problema y esa es la situación. O sea, es algo terrible, porque además de que les quita, mi hermano, y además de que lo mantienen, también le roban la salvación a las demás personas. Yo voy a buscar rápidamente a 1 Corintios capítulo 12, donde justamente, lo voy a leer de la Biblia textual, pero usted nos puede acompañar también en el caso de la versión Reina Valera 1960, que es la Biblia que comúnmente nosotros como creyentes usamos. Dice así, y así lo dice, mire, asuntos espirituales. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extravíos ante los ídolos mudos. O sea, que los ídolos mudos son cosas paganas. Bueno, ahí la Biblia ya lo dice. Es que el que no lo lee, pues no lo entiende. Y el que no, aunque lo lea, no lo entiende, es porque tiene un espíritu de error. Voy a decirlo de nuevo. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos con extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. O sea, seguimos leyendo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Sigo leyendo versículo 8, capítulo 12 en 1 Corintios. Dice, porque a uno por el Espíritu les da palabra de sabiduría. Dice, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, o sea, don de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lengua, o sea, don de lengua. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como quiere. O sea, entonces, cuando se estudia la Biblia, se hace el desglose de estos tres grupos: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Entonces, o sea, es increíble. O sea, entonces, ¿cómo va a decir a alguien, un predicador, que la profecía pasó? No, que la profecía pasó, que no hay apóstoles, que eso no existen los apóstoles. Tiene que hablar las cosas bien en su contexto y tiene que explicar la cosa, mi hermano, como es. Vámonos ahora a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, yo quiero que usted me acompañe.
Yo no sé, es que estas cosas son básicas. Lo que pasa es que esta gente viene de doctrinas calvinistas. Ellos creen que la salvación no se pierde, o sea que la persona, dependiendo del caso, la situación, se puede quitar la vida. Bueno, yo que usted, mi hermano, mejor, o sea, yo no tengo, por ejemplo, nada que perder, porque yo sé que si yo me quito la vida, yo me voy para el infierno. Pero si ellos siguen predicando esas cosas, van a seguir confundiendo gente, se van a quitar la vida y en la otra vida van a tener un rollo, porque todos nos vamos a presentar al tribunal de Cristo y estaremos rindiendo cuentas, sí, solo, pero alrededor de todos los que fueron parte de nuestra vida. Mire, o sea, trate de meditar cómo será el juicio y Dios le va a dar revelación cómo será. Y ahí serán las culpas. Ah, tú me dijiste eso, este predicador. ¿Qué predicador te lo dijo? Sale la grabación, ahí lo llaman. A mí me van a llamar más que para decirles cuando les dije la verdad, porque a mí no me van a poder allá en la otra vida decir, que no me lo dijo, que me engañó. Les estamos diciendo la verdad. Ahora usted dice, no juzgar, no digas eso, no, que los hermanos. Pero en la otra vida, esos mismos que usted defiende, yo me voy a tener que meter en el medio para que usted no les dé. Voy a leer por aquí rápidamente. Vamos a ver por acá. Mire, Primera de Corintios capítulo 13, donde se nos habla la preeminencia del amor. El amor en su contexto. Porque el amor no es que yo le sobetee y le diga la mentira, sino que le diga la verdad. Dice aquí, en el versículo 6 del capítulo 13, de ahí en adelante voy a leer en Primera de Corintios. Dice, de esta forma, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Ay, papá, alábalo ahora. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Claro, hay que soportar cuánta gente que se meten a estar hablando boberías que no conocen. Y con ataques y a estar insultando y diciendo tonterías. Pero ya, olvídese, estamos curados. Sigo leyendo por aquí. El amor nunca deja de ser porque, ahora vamos, porque las profecías serán abolidas. Este es el lenguaje de la Biblia textual, más comúnmente, digámoslo así, adaptado al lenguaje original. En la Reina Valera dice la profecía acabará. Aquí dice serán abolidas. Va de la mano. Dice, pero las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Cuándo acabará? Aquí lo dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Lo perfecto no ha venido. Había uno por ahí que me vino con el cuento de que no, que lo perfecto sí vino, fue Cristo. No. Cristo es perfecto, pero a eso no se refiere el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dio esta palabra después de que ya Cristo había ascendido al reino de los cielos. Entonces a Cristo no se refería, por lo menos en su primera venida no. Lo perfecto va a ser cuando todo esto termine, cuando todo esto se acabe. No va a ser más necesaria la profecía bíblica. En la segunda venida de Cristo, en el reino milenial, todavía la profecía no se va a ver acabado, porque faltarán que pasen 1000 años para que se cumpla la palabra profética ya dada por el apóstol Juan. Y van a ver, o sea, eso va a ser en la eternidad que todo eso acabará cuando venga lo perfecto. Si cuando Cristo gobierne la tierra 1000 años con toda su perfección y toda su gloria, va a haber como quiera una rebelión, pues aún en la perfección de Dios quedará mostrado ante el universo que como quiera, para el ser humano como tal natural, no había remedio. O sea, entonces, mi hermano, medite un poco más en la Biblia. Medite un poco más en la palabra del Señor. No se deje engañar por estos predicadores. No, que el que predica algunas verdades. Bueno, esto es lo mío. O sea, yo en mi caso particular, cuando yo no era predicador, para yo conocer la verdad, yo no me ponía a escuchar a alguien que en parte decía una verdad y decía otra mentira, porque después yo sabía que yo me iba a enredar. Entonces yo me iba directo a teólogos y a personas que yo sabía que Dios me mostraba, que yo oraba, siendo de niño, y que era la verdad. Porque eso de que no, de escudriñarlo todo y retener lo bueno. Mi hermano, yo no sé si usted toma esto relacionado a lo que un predicador diga, pero, o sea, entonces, si usted no está solidificado, vámonos a la verdad bíblica. Si usted no está solidificado sobre la roca que es Cristo, usted no va a saber escudriñar entre lo bueno y lo malo cuando un predicador en parte predica la verdad y la mentira, porque la mejor mentira es la que va camuflajeada con la verdad. Entonces hay que ver las cosas en su contexto. Solidifíquese sobre la roca que es Cristo, en la verdad. No esté seleccionando de predicadores que dicen estas mentiras, a menos que se arrepientan, que reconozcan su error, lo cual sería muy interesante, porque yo entiendo también que nosotros como seres humanos cometemos errores, pero así como cometemos errores, yo tampoco me puedo callar si están predicando algo que está mal. Si después dicen, sí, yo me equivoqué, bueno, ya es diferente, pero ahora ellos siguen con esa. Entonces, mientras sigan, yo tengo que probar y evidenciar bíblicamente que están mal. Porque entonces, cuando venga yo, cuando venga otro predicador, van a venir esta gente con ese cuento. Y entonces, no solo eso, sino que el diablo les va a dar contra el piso, porque si usted no cree en los dones espirituales, ¿cuál es el evangelio que usted cree?
No creen en la sangre de Cristo, no creen en ungir, no creen en los dones espirituales, no creen en que Dios es una Trinidad, no creen en nada. Entonces, ¿qué evangelio es este? Es el evangelio que usted se inventa. Entonces, o es el evangelio o no, pero si es el evangelio son estas cosas que la Biblia dice. Lo que pasa es que no la leen, son una sarta de vagos, son más vagos que la quijada de arriba y esto de aquí jamás se mueve, es una cosa terrible. Mire, el otro es el John MacArthur. Él sacó un libro llamado Fuego Extraño, donde este hombre dice que las manifestaciones del Espíritu Santo son supuestamente un fuego extraño. Hermano, esto es blasfemia al Espíritu Santo. Sucede que este hombre viene una persona y lo confrontó públicamente frente a la iglesia. Y la palabra que esta persona da es una palabra que yo entiendo que es de parte de Dios, exhortando que es un error. Alguna gente opina, no, pero los hubiera llamado aparte, lo hubiera llamado solo. Sí, pero lo que pasa es que él le predica a la iglesia. Y si se le llama solo y se le llama aparte, entonces la cosa se queda entre él y la persona y él no se va a arrepentir de momento de cantazo. Entonces la cosa queda como que una advertencia para él y los demás siguen escuchando la mentira. Es lo mismo conmigo en el caso aquí cuando estos predicadores hablan la verdad a tanta gente. Entonces, no se meta la nariz donde nadie lo llamó. Si esta persona lo hizo fue que así Dios se lo mostró. Y más bien, mi hermano, fue una persona llena de valor, no otro de los tontos no juzgar. Vamos a ver por aquí, mire, a él lo confrontaron. Yo le voy a enseñar ahora el video porque lo tenemos aquí. Esa es la doctrina de cesación, así le llaman, que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí hay una persona llorando, yo voy a poner pausa aquí, vamos a poner pausa, si podemos poner pausa. Había una persona llorando, algunos dicen, ay no, que eso fue que se emocionó porque pensó que la persona a lo mejor le iba a hacer algo. Ya se veía que no le iba a hacer algo a John MacArthur, solo se paró de frente hacia una distancia bien considerable porque la persona también, aunque lo hizo así, lo hizo con sabiduría. Él no se le pegó, él se paró en una distancia considerable y de ahí le habló, para que no se entendiera que él le quería hacer daño. Entonces, hay gente que dice que esa mujer que estaba llorando es porque se asustó, que pensó que le iban a hacer daño al pastor. Yo creo que no. Yo creo que es el Espíritu Santo que comenzó a moverse a través de la palabra de ese hombre. Entonces, aquí vengo a lo otro. Estas manifestaciones del Espíritu Santo, don de lenguas, no es solamente exclusivo de la doctrina pentecostal, ni de la denominación pentecostal, es de Dios. Pentecostés es una fiesta que se celebró siempre en la nación de Israel. El Espíritu Santo se aprovechó de en esa fiesta judía manifestarse. El día del Pentecostés, no fue que el Pentecostés surgió de allí. Entonces, de acuerdo a la manifestación del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, esta denominación evangélica se llamaron pentecostales. Yo no soy pentecostal, yo soy no denominacional. Mi abuelo trabajaba con los pentecostales, pero trabajaba también con todo. Mi abuelo no era exclusivo de una sola denominación. O sea, no se hagan. Dejen de estar inventando cosas que los pentecostales, que qué sé yo. Yo le he predicado a todas las denominaciones. O sea, esto del Espíritu Santo no es solamente de la denominación evangélica pentecostal. Es lo que Dios ha dado a todos nosotros. Entonces quieren segmentar esto para venir con el error y darle también peso. No, que los pentecostales, que yo los... No, eso no es solamente los pentecostales. Son los hijos de Dios que reciben el Espíritu Santo. No es una creencia denominacional. Ay, que yo voy a la iglesia. Ay, que me da miedo. Ay, que qué sé yo. Bueno, yo no sé. De todas formas, yo lo que veo es que a la gente hoy día le da miedo por todo. Tú no le puedes hablar del Apocalipsis, de las profecías, pero entonces cuando se manifiestan los virus, cuando en el 2012 dicen que la tierra se va a acabar, ahí quieren que uno les predique. Porque lo que hay es una bola de miedosos que lo que quieren es que tú les acomodes las palabras y que digan el amor, el amor. Ese amor no es en el contexto de lo que la palabra dice. Dios es amor y también es fuego consumidor y la palabra que ha hablado juzgará en el día postrero. O sea, yo no voy a venir con estas ridiculeces. A mí yo no me presto para esas cosas. Si usted quiere el apostolobo, que les haga los pactos, que qué sé yo, como las indulgencias que hacía la Iglesia Católica en su tiempo, pues vaya a los apostolobos, pague las indulgencias para que usted pague y pueda entrar directamente al cielo y le hablen todas las basuras y las boberías que les dicen. Ustedes están mal, mi hermano, bien mal. O sea, no quieren que se les hable la profecía bíblica, pero después están también con miedo. ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra dice que en el amor no hay temor.
porque el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor trae consigo castigo. Eso me lo aprendí yo desde pequeño. Entonces yo tenía que estar bien fundamentado sobre la doctrina bíblica. No están fundamentados. Estos apostolobos los han acostumbrado a que no se puede decir el siervo de Dios, el qué sé yo. O sea, usted cuando deja de predicar la verdad, usted no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a su bolsillo, a un propósito que usted tiene. Esa es la mera realidad. O sea, entonces yo no voy a estar con cuentos. Vamos a seguir acá, mire. Entonces, este John MacArthur, después de que lo confrontan, viene y se burla. Vamos a ver por acá. Esas son las reacciones de su iglesia. Escuche. And prophets and all of that have ceased is heresy, and the doctrine of cessation is wrong, and that he is a prophet. And there's a text in 1 Corinthians that says, let the spirit of the prophets be subject to the prophets. If you were a real prophet, you wouldn't behave in such a way. Bueno, ahora esta es la otra parte que yo no entiendo. Quizás, verdad, es que yo no he tomado el tiempo para quizás analizar esto. Pero si nadie les puede cuestionar los disparates que dicen, ¿por qué tienen que cuestionar si alguien es profeta o no? O si alguien hace lo que hace en la forma en la que Dios se lo demuestra que haga. O sea, entonces eso es lo que pasa también hoy día en los medios. O sea, tú eres intolerante si no aceptas las cosas que ellos dicen, pero entonces ellos no son intolerantes cuando no toleran que se les habla la verdad. Es lo mismo que el diablo está haciendo en el caso de la iglesia. Mi hermano, yo digo por nombre y apellido, yo se lo digo, a mí no me importa, y a mí no me importa que lloren, a mí no me importa que patalen como niños mimados, a mí no me digan, ay, que son conocidos, que no te metas en... Conmigo hay uno mejor, uno más conocido, que fue conocido por el universo desde que antes ni tan siquiera ninguno de nosotros existiéramos, y ese es Dios. Y aquí lo que hacemos, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo, porque estas cosas son las que se están robando la autoridad de la iglesia, y por eso el diablo a la iglesia le da contra el piso. Nada, usted si quiere, sígalos oyendo, siga en la misma tontería, sígale escuchando todas esas mentiras, pero yo aquí les probé, les hablamos por la Biblia, y más claro que eso es imposible. O sea, la profecía existe, o sea, el ministerio profético existe, si no los dones no existieran. Existe la obra misionera, que hayan apostolobos de la prosperidad que vinieron y prostituyeron el evangelio, eso es otra cosa. Pero yo no puedo decir que no existe la sanidad, que no existen los milagros. Entonces, ¿qué evangelio es ese? ¿Qué es lo que yo predico? Yo no me veo siendo cristiano diciendo que no existe el don de lengua, cuando se manifiesta en mí, que no existe el don de sanidades, que no existe el don de milagros. Pero entonces, ¿qué es Dios? Cuando Jesucristo mismo prometió y dijo, el que cree en mí las cosas que yo hago, estas hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Tenemos el segundo consolador, el Espíritu Santo. Cristo lo prometió. Os conviene que me vaya, porque vendrá a vosotros otro consolador, el cual no estará solamente en vosotros, o sea, con vosotros, sino también en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, o sea, esos dones no han terminado. Hemos estado viviendo el Pentecostés desde que el Espíritu Santo llegó sobre los 120. De ahí fue que se diseminó en el Evangelio. Sin Espíritu Santo no se puede. Repito, otra vez, por si acaso, sin Espíritu Santo no se puede. Los mismos apóstoles de Jesús que estuvieron con Jesús, con el Hijo de Dios, no pudieron salir a predicar hasta que el Espíritu Santo llegó, porque era necesario que Dios estuviera en nosotros, el segundo consolador, que se manifestaran los milagros, las sanidades. El Espíritu Santo solo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Ahí yo le doy la parte a Alducín, que dice que somos siervos inútiles. Ahí, Alducín, yo te doy la parte porque por lo menos algo dijiste bien. Porque somos siervos inútiles. Damos nuestro todo, y el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Eso sí, yo digo que sí. Pero Él es el que está activo. O sea, está activo desde ahora hasta nuestro tiempo. Sin Espíritu Santo no se podía predicar. No se podía orar. Entonces, si no creen en la sanidad, ¿de qué evangelio es ese? O sea, yo no me veo yendo a una predicación, oyendo una campaña evangelística, oyendo un culto, sin orar por los enfermos. Es una cosa terrible. ¿Usted se imagina yo en una campaña evangelística que yo dé el mensaje ya, porque no creo en la manifestación del Espíritu Santo de los dones?
¿Cuánta gente hay enferma? ¿Y cuánta gente yo desde pequeño he visto que han sido sanadas de cáncer, sida, diabetes? Mi hermano, paralíticos que yo vi de pequeño que se levantaron, gente desidoso, canceroso, que yo vi que se sanaron. Gente con enfermedades incurables terribles, gente con enfermedades que ya estaban desahuciados y después llegaban a la iglesia con su certificación que Dios los sanó. Entonces, ¿qué quieren? Que yo diga, no, usted es un soberbio. Entonces, o sea, yo voy a dejar de ser, según ellos, soberbio, porque yo voy a decir, sí, hermanito, usted tiene razón, el Espíritu Santo no está activo. Mire, mejor dígame soberbio, porque yo prefiero mejor estar del lado de Dios que del lado de gente que lo que no saben se lo inventan. Así que olvídese de eso. Ese es un evangelio incompleto. El evangelio de Alducín, el evangelio de MacArthur, el evangelio de Miguel Núñez, el evangelio de toda esta gente del salvo siempre salvo, el evangelio de esta gente que dicen que no se puede ungir las casas porque es superstición, que no podemos decir que estamos cubiertos por la sangre de Cristo porque es superstición, que su suicida, dependiendo del caso, puede salvar. No, que los dones no están activos. Eso es un evangelio errado. Eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Y están mal, y yo hago el llamado para que desistan de su error y para que vengan al arrepentimiento y para que hagan, mejor dicho, nulo este video en el momento que se arrepientan y reconozcan que están equivocados porque están errando y están prostituyendo a la iglesia. Igual que los apostólogos que critican, esta gente por otro lado le está dando la estocada, mi hermano, en las mismas costillas a la iglesia. Los apostólogos con el dinero y con la falsa teología de la prosperidad, y ellos que le tiran a los apostólogos tiran por otro flanco. Entonces, la iglesia está siendo masacrada por los mismos predicadores. No, que nos tenemos que unir, o sea, la forma de unirnos es que se predique conforme al sentir del Espíritu. Porque Cristo y Belial no tienen nada. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero después serán divididos. Entonces, yo no me puedo unir con yugo desigual. Hasta la misma Biblia lo dice. No se puede. Entonces, no, que la gente se va a enterar, que la gente no van a venir al evangelio, Entonces usted está diciendo que la gente viene al evangelio por el poder denominacional y por la misma gente humana, no por el Espíritu Santo. Pues yo creo que usted está mal, porque eso de decir que los trapos sucios se lavan en la casa, que yo no sé qué, eso es esconder el pecado y hacer apariencia. Por eso el evangelio está así, porque ya no es el Espíritu Santo, son ellos. Y para que sean ellos, si no está el Espíritu Santo, no se preocupe, patitas, ¿para qué te quiero? Quédese usted por allá, que yo me quedo del lado de mi Dios. Así que, mi hermano, o es Dios o es usted. Es que quieren humanizar a Dios y endiosar al ser humano. Ahora también predican que Jesucristo no es Dios, aún dentro de las mismas denominaciones cristianas, que no son solo los testigos de Jehová, sino ahora dentro de las mismas denominaciones cristianas, predicando que Jesús no es Dios y siguen la gente en la necedad detrás de esta gente. Entonces, ellos endiosándose. Humanizar a Dios y endiosar al ser humano. Lo que se vive es algo terrible. Estamos viviendo una crisis terrible en la historia de la iglesia y principalmente es no juzgar que quien los pusieron ahí fueron los apostólogos porque les convenía para seguir robando y ese espíritu de error se transfirió en la iglesia. O sea, yo no juzgo por las apariencias, juzgo con justo juicio conforme a la palabra me dice. O sea, cuando la palabra dice en su contexto que la persona, digámoslo así parafraseando, se saque la viga que tiene en su ojo antes de sacar la paja que su hermano tiene, es cuando se comete y se hace el mismo pecado que se condena. Porque si no, entonces nadie tuviera ni tan siquiera, el poder legal, digámoslo así, para predicar la palabra. Entonces nadie predicara. Y si no predicara, no hubiera salvación. Entonces, ¿cómo es lo que dice en la Biblia? Que las palabras que Jesucristo ha hablado las juzgarán al día postrero y están en la Biblia. No se entienden. Son una gente que están demasiado... Es una idiotez, mi hermano, pero una idiotez en extremo terrible. Revuélquese como el diablo. Olvídese. Jálese los pelos. Haga lo que quiera. Yo no voy a detenerme de predicar la verdad. Y si es necesario decir por nombre y apellido, porque esta gente están llegando a mucho, lo digo, lo seguiré diciendo y lo voy a decir, aunque usted se revuelque, porque ya yo estoy curado y los comentarios no me interesan. Soy Miguel Sánchez Ávila, Dios bendiga a todos y hacia adelante en el Señor, perseveren en la fe y es como dijo el Señor Jesucristo y así terminamos. O sea, pueden soplar vientos, tormentas, si hay una casa que está edificada sobre la roca que es Cristo, aunque sople lo que sople, se mantendrá edificada. Pero estos hermanitos con un cimiento de arena, sopla el lobo feroz sobre esa casa y esa casa se cae. Hasta en el cuento de los 3 cerditos, hasta en ese cuento se puede adaptar a lo que Jesucristo mismo dijo. O sea, cuando el lobo feroz vino a soplar la casa de aquel que la había hecho de bloque, el cerdito ahí no pudo hacer nada. Pero en la que había hecho de paja, es que es clara la historia. Así que esa es la solidificación de su doctrina.
No, que yo escucho unas cosas y otras no. Ajá, pero usted, ¿cómo está con la doctrina bíblica? Solidifíquese, porque si no, mi hermano, usted va a estar peor enredado que ellos, como un plato de espagueti. Soy Miguel Sánchez Ávila, Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Para los hermanos que preguntan por nuestros libros, están en Amazon. Solo escriba Miguel Sánchez Ávila, repito, escriba Miguel Sánchez Ávila en Amazon, y este fue el libro que nosotros usamos en este caso, donde hay, aunque usted lo ve de esa forma, este libro lo usamos de forma muy estratégica para alcanzar a aquellos que están, ¿verdad? En el caso del ocultismo hablamos del significado de esos símbolos y también hablamos la simbología del Espíritu Santo y desglosamos todos estos dones, todas estas manifestaciones, lo que la Biblia dice, todo lo hablamos ahí. Solo escriba Miguel Sánchez Ávila desenmascarando, o Miguel Sánchez Ávila, le va a salir todos nuestros libros, usted ahí tranquilo, o sea, nadie lo apura, nadie le da el rush, o sea, si siga ahí, mire bien, lea el contenido de cada uno de ellos, están en formato digital, están en libro físico, lo que usted quiera, como quiera, después de que usted lea sin presión, usted lo puede, mi hermano, adquirir. Así que también, si desea añadirnos a YouTube, www.youtube.com/Miguel Sánchez Ávila, y en Facebook también, aquí, mi hermano, tenemos 2 páginas. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor, y bueno, un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga.